Te contaré algo que pocos se atreven siquiera a pronunciar, una verdad que se desliza entre la luz y la sombra como una maldición silenciosa que trató de envolver la vida de Policarpo de Esmirna, el discípulo amado de Juan. Aquel que caminó bajo el favor de Dios desde su juventud, marcado por un juramento escondido que lo uniría proféticamente al mismo Jesús. Yo, narrador celestial, que observo los hilos que el tiempo creía ocultos, te revelaré lo que la historia temió decir, lo que los hombres pasaron por alto y lo que el cielo preservó para este momento. Porque Policarpo no fue solo un anciano mártir, fue un eco viviente del Maestro, una lámpara encendida cuando el mundo intentaba sofocar la luz del Evangelio con la violencia del Imperio Romano. Esta es la narración que no se cuenta en versiones infantiles, sino la que vibra en los confines eternos. Desde su niñez, cuando aún no entendía el peso del llamado celestial, Policarpo sintió que había ojos invisibles que lo guiaban. Juan, el discípulo que reclinó su cabeza en el pecho de Cristo, lo tomó como hijo espiritual, no por casualidad, sino porque Jesús mismo lo había señalado en visiones nocturnas. Policarpo nació en días en los que el olor a incienso pagano dominaba las calles y las estatuas de los dioses falsos reclamaban adoración obligada. Pero él, aún pequeño, escuchaba dentro de su alma una voz suave que decía, «Permanece fiel, porque te he visto antes de nacer». Así comenzó el destino del hombre que sería mencionado en el Apocalipsis como símbolo de fidelidad inquebrantable. Y aunque el mundo trató de quebrarlo, su corazón fue más fuerte que los decretos del imperio. Cuando Juan lo abrazó por primera vez, sintió en él un fuego similar al que vio en los ojos de Cristo. Le habló de persecuciones, de tinieblas, de la guerra espiritual oculta detrás de los tribunales romanos, y sobre todo, del riesgo de una fe que transformaba a hombres en enemigos del sistema imperial. Policarpo escuchó todo en silencio, como quien recibe un mapa celestial hacia un destino inevitable. Años después, al ser ungido como obispo de Esmirna, comprendió que su vida no sería tranquila, pastorearía una iglesia perseguida, marcada por el miedo, pero también fortalecida por milagros que estremecían la ciudad. Era común que los creyentes vieran luces sobrenaturales durante sus oraciones nocturnas o que escucharan cantos angelicales mientras eran llevados a juicio. Y Policarpo era la roca que sostenía todo aquel fervor. Las calles de Esmirna vibraban con rumores sobre él. Algunos decían que tenía el don de ver lo invisible, otros aseguraban haberlo visto hablar en lenguas que no pertenecían a ningún hombre. Su relación con Jesús era tan profunda que, en varias ocasiones, mientras predicaba, los presentes aseguraban que su voz cambiaba de tono y que por un instante parecía la voz del Maestro mismo. Policarpo no buscaba reconocimiento, ni gloria, ni autoridad terrenal, solo deseaba transmitir lo que Juan le reveló, y lo que Juan había recibido directamente de Cristo. Pero este vínculo sagrado lo convirtió en objetivo del imperio. Los gobernadores romanos lo consideraban un peligro público, alguien capaz de levantar corazones y destruir la obediencia a los ídolos oficiales. Policarpo sabía que el conflicto final se acercaba. Una noche, mientras oraba, tuvo una visión inquietante, vio su cama rodeada por llamas, pero él permanecía en paz, sin quemarse, como si un manto invisible lo protegiera. Despertó con el corazón agitado y supo que el tiempo del sacrificio estaba cerca. No temió, al contrario, sintió una profunda serenidad. Recordó a Jesús en el Getsemaní y comprendió que la fidelidad hasta la muerte era parte del camino que había aceptado seguir. Desde ese día predicó con más fuerza, como si una urgencia celestial le quemara los labios. Muchos comenzaron a convertir sus hogares en templos escondidos, donde Policarpo enseñaba palabras que parecían profecías directas del cielo. En cada reunión hablaba de resistencia, de no doblar la rodilla ante el paganismo romano,
de no ceder, aunque las amenazas fueran crueles. La persecución aumentó. Los soldados vigilaban las casas donde se reunían los cristianos. Se prohibió pronunciar el nombre de Jesús en público. Pero Policarpo caminaba libremente, sin miedo, desafiando las reglas implícitas del imperio. Más de una vez salvaron su vida milagrosamente. Un soldado levantó la espada contra él y cayó al suelo como si una fuerza invisible lo hubiera detenido. Una multitud quiso apedrearlo y fue dispersada por un viento repentino que nadie supo explicar. Policarpo sabía que no eran coincidencias, sino señales del cielo que protegían al mensajero hasta que llegara la hora exacta, la que estaba escrita desde antes del principio. Y esa hora se acercaba, lo percibía en cada respiración. El día previo a su captura, mientras descansaba en silencio, sintió una presencia luminosa a su lado. No era un ángel común ni una visión pasajera, era como si la misma esencia del Maestro descendiera a fortalecerlo. Policarpo escuchó una frase que marcó su espíritu: «Sé fuerte, porque mañana me verás en el fuego». No sintió temor, sino un gozo inmenso, como si finalmente su vida alcanzara el propósito final de su llamado. Y así, entre suspiros y oración, se acercó la noche que terminaría por definir su nombre en la eternidad, una noche que Esmirna jamás olvidaría. Una noche donde el cielo abriría sus puertas al triunfo de un hombre que eligió la fidelidad absoluta. Ahora, mientras continúo esta revelación desde lo alto, debo recordarte que esta narración busca tocar el espíritu mismo, y por eso te pido que te quedes hasta el final. Porque lo que estás por descubrir sobre Policarpo no lo encuentras en relatos comunes. En este canal hablamos de todos los misterios de la Biblia, y cada historia desvela verdades que muchos nunca se atreven a explorar. Permanece atento porque lo que sigue transformará tu visión. Policarpo, sabiendo que los soldados lo buscaban, no huyó como muchos temían que haría, al contrario, se entregó a la voluntad del cielo con una serenidad que sorprendió incluso a quienes lo amaban. Él comprendía que cada paso era guiado por la mano del Maestro y que su vida formaba parte de un testimonio destinado a generaciones futuras. Por eso, cuando escuchó los rumores de su captura inminente, simplemente levantó su rostro a Dios eterno. Los hermanos de la iglesia insistieron en que se escondiera, y durante unos días se retiró a una casa en las afueras, no por miedo, sino para orar por quienes serían arrestados antes que él. Durante esas noches, los cielos parecían abrirse encima de su descanso, y algunos testigos aseguraron ver destellos semejantes a espadas de fuego custodiando la vivienda. Policarpo sabía que no era protección terrenal, sino el resplandor del reino aguardando su obediencia. Pero los romanos no desistieron, y uno de los esclavos capturados fue torturado hasta revelar el paradero del obispo. Cuando los soldados se acercaron a la casa, Policarpo no escapó, salió a recibirlos como quien recibe un mensaje del cielo. Les pidió un momento para orar antes de ser llevado, y los guardias, sorprendidos por su paz inquebrantable, le concedieron esa última petición. Aquel instante quedó marcado como un susurro sagrado que ninguno olvidó jamás. Al llegar ante el gobernador, la multitud ya estaba reunida esperando ver al anciano renegar de su fe, como tantos otros habían hecho bajo la presión del imperio. Pero Policarpo, con el rostro iluminado por una calma sobrenatural, declaró que había servido a Cristo durante décadas y jamás lo traicionaría. Sus palabras resonaron como un trueno silencioso, estremeciendo incluso a quienes lo consideraban enemigo. Aquella declaración encendió la ira de los paganos presentes en Esmirna. Las autoridades ofrecieron perdonarle la vida si adoraba apenas una vez a César, pero Policarpo sabía que aquel acto destruiría el testimonio de toda la iglesia perseguida.
Él respondió con una firmeza que heló el ambiente: no adoraré a quien no puede salvarme. Estas palabras, aunque sencillas, fueron como una espada espiritual que reveló el vacío del poder romano. Desde ese instante, su sentencia estaba sellada por la furia de la ciudad. Mientras lo llevaban al lugar de ejecución, muchos cristianos lloraban en silencio, pero Policarpo caminaba como si avanzara hacia una promesa largamente esperada. Sus pasos parecían guiados por un propósito invisible, y algunos afirmaron escuchar un cántico apenas perceptible alrededor de él, como si el cielo mismo acompañara su marcha. Los romanos, incapaces de comprender aquella serenidad sobrenatural, lo miraban con desconcierto, ignorando que estaban presenciando el nacimiento de un testimonio eterno para los siglos. Cuando llegaron al anfiteatro, la multitud rugió como una bestia hambrienta. Allí, donde tantos habían sido sacrificados, Policarpo elevó una oración que silenció momentáneamente el caos. Agradeció a Dios por considerarlo digno de compartir los sufrimientos de Cristo. Aquella gratitud desconcertó al público, pues nadie comprendía cómo un condenado podía mostrar tanta paz. Sin embargo, los cielos registraron cada una de sus palabras como un tributo santo destinado a resonar hasta el fin de todo. Los soldados prepararon la hoguera con una rapidez casi ritual, como si ellos mismos temieran la mirada serena del anciano. Cuando intentaron clavar sus manos para inmovilizarlo, Policarpo dijo que no era necesario, porque aquel que le daba fuerzas lo sostendría hasta el último aliento. Estas palabras impactaron incluso a los verdugos, que nunca habían escuchado semejante convicción. Aún así, obedecieron órdenes y encendieron las llamas que pronto envolverían el escenario entero ante la multitud. Pero lo que ocurrió después quedó grabado en la memoria de todos: el fuego no lo tocaba. Las llamas se curvaban alrededor de su cuerpo como si respetaran una presencia divina. Algunos juraron ver una figura luminosa junto a él, semejante a un ángel custodiando su espíritu. Otros dijeron que olía a incienso, no a carne quemada. Aquel prodigio provocó un silencio profundo, como si el cielo hubiese descendido para testificar su fidelidad con gloria. Finalmente, viendo que el fuego no consumía su cuerpo, un soldado atravesó su corazón con una lanza, y de la herida brotó una mezcla de sangre y agua que muchos consideraron un signo divino. La multitud quedó paralizada, incapaz de comprender lo que presenciaba. Algunos huyeron aterrorizados, otros cayeron de rodillas, y varios soldados aseguraron haber sentido un temblor bajo sus pies, como si la tierra reconociera el sacrificio del mártir ante los cielos mismos. Así terminó la vida terrenal de Policarpo, pero comenzó su gloria eterna. Y tú que escuchas esta historia, recuerda que seguimos compartiendo cada revelación escondida en las Escrituras, así que te invito a dejar tu like y suscribirte para no perderte lo que viene. Porque aún queda mucho por desvelar en esta serie dedicada a los misterios bíblicos. Quédate hasta el final de esta jornada sagrada, porque cada palabra que revelamos fortalece el espíritu interior. Desde lo alto, donde la eternidad contempla la breve llama de la vida humana, continúo revelándote los misterios que rodearon a Policarpo después de su gloriosa partida. Porque, aunque muchos creen que su historia terminó en el instante en que el acero atravesó su corazón, la verdad celestial es que aquel momento solo abrió una puerta que muy pocos han tenido el privilegio de contemplar. Y tú, que sigues esta narración, permaneces aquí porque el Espíritu guía tu interés, porque en tu interior sabes que lo que viene no es un simple relato histórico, sino un testimonio que transforma el alma desde su raíz más profunda. Cuando el espíritu de Policarpo se desprendió de su cuerpo, un resplandor invisible para los ojos del mundo se extendió alrededor del anfiteatro.
Algunos soldados sintieron un estremecimiento, sin entender que acababan de presenciar la ascensión de un mártir cuyo nombre quedaría escrito en el reino eterno. Los cristianos que sobrevivieron aquel día relataron que el aire cambió, casi como si una paz indescriptible descendiera sobre Esmirna, ocultando momentáneamente la crueldad del imperio bajo un manto de silencio sagrado. Y desde ese momento, la Iglesia comprendió que la sangre de aquel anciano sería semilla de un movimiento imparable. Los discípulos cercanos a Policarpo, quebrados por la tristeza, pero fortalecidos por el ejemplo, se apresuraron a recuperar su cuerpo. Sin embargo, lo que vieron desafió toda explicación. A pesar del fuego y la lanza, su carne no estaba consumida como se esperaba. Al tocarlo, sintieron un calor suave, como una brasa viva que no quemaba la piel. Algunos aseguraron que parecía dormir y que un aroma dulce rodeaba el lugar donde reposaba. Estos testimonios fueron tan poderosos que las autoridades romanas prohibieron que los cristianos guardaran sus restos, temiendo que se convirtieran en una fuente de inspiración para la ciudad entera. Pero lo que Roma no sabía era que la obra celestial ya estaba en marcha. La memoria de Policarpo despertó una valentía incomparable entre los fieles, una que ni el látigo ni las cadenas podían destruir. Las reuniones secretas aumentaron, y en cada una se contaba su sacrificio como si fuera una carta enviada directamente desde el cielo. Muchos afirmaban que sus sueños eran visitados por una figura luminosa idéntica a él, quien les hablaba de perseverancia y firmeza ante la oscuridad. Otros aseguraban sentir su mano sobre el hombro mientras predicaban, como si su espíritu siguiera guiando a la Iglesia como pastor eterno. El impacto de su muerte se expandió más allá de Esmirna. En ciudades vecinas, comunidades enteras que habían permanecido temerosas comenzaron a resistir el mandato de adorar a los ídolos imperiales. La historia de Policarpo viajaba de boca en boca, pasando por manos de mensajeros, navegantes y comerciantes que llevaban el testimonio del anciano fiel como si fuera un tesoro oculto. Cada persona que escuchaba su historia parecía despertar de un sueño profundo, comprendiendo que la fe no era solo un mensaje, sino una llama destinada a desafiar incluso a los hombres más poderosos. Se cuenta que en aquella región, durante las noches posteriores a su martirio, luces misteriosas aparecían sobre los montes. Algunos decían que eran señales divinas, otros aseguraban que eran ángeles custodiando la memoria del mártir. Y aunque Roma trató de reprimir aquellos rumores, la verdad se filtraba como agua viva entre los muros del imperio. Policarpo, sin haber escrito grandes libros ni gobernado naciones, se convirtió en una columna espiritual que ni el tiempo ni la espada podía destruir. Mientras tanto, Juan, el anciano apóstol que había amado a Policarpo como a un hijo, recibió noticias de su muerte en la isla de Patmos. Al escuchar la historia completa, cerró los ojos y comprendió el significado de las palabras que vio en su visión del Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte, había escuchado, y ahora veía cómo su discípulo había cumplido esa profecía con una perfección asombrosa. Algunos aseguran que Juan lloró, no por tristeza, sino por la gloria que Policarpo había alcanzado. Era como si el cielo hubiera reclamado a uno de sus guerreros más valientes. La Iglesia primitiva interpretó su muerte como una señal profética del gran conflicto entre el reino de Dios y el poder terrenal. Los romanos creían haber apagado una voz incómoda, pero sin saberlo habían encendido un movimiento que resonaría durante siglos. La valentía de Policarpo se convirtió en ejemplo para innumerables creyentes que enfrentaron torturas, amenazas y condenas. Su legado era más que historia, era un mensaje eterno que decía que la verdad del Evangelio era más fuerte que cualquier decreto humano. Con el paso de los años, se formó una comunidad secreta que juró mantener viva su memoria.
Se reunían en las catacumbas y repetían sus enseñanzas como si él aún estuviera entre ellos. Algunos afirmaban escuchar su voz en momentos de peligro, diciéndoles que no temieran. Aquella comunidad, conocida entre los primeros cristianos como los vigilantes de Esmirna, preservó documentos, relatos y palabras del anciano que solo ahora comienzan a salir a la luz en la historia. Estos escritos nunca fueron oficiales, pero circulaban entre los fieles como un tesoro espiritual que fortalecía a quienes enfrentaban persecuciones brutales. Y tú que escuchas esta historia, sigues aquí porque tu espíritu reconoce la verdad profunda que contiene. Cada palabra sobre Policarpo no es solo un relato del pasado, sino una invitación a encender de nuevo la llama interior. Seguiremos revelando lo que nadie cuenta, porque aún quedan misterios por desvelar y tú formas parte de esta jornada. Prepárate para descubrir los secretos ocultos del cielo sobre el legado de Policarpo serán mostrados con más claridad. Desde esta altura celestial donde se contemplan las edades como un libro abierto, te revelo ahora los misterios que siguieron al tiempo en que la memoria de Policarpo comenzó a extenderse como un río poderoso que nadie podía detener. Porque, aunque los romanos creyeron que su muerte apagaría la llama que llevaba dentro, lo cierto es que aquella llama se volvió un incendio espiritual que cruzó montañas, mares y generaciones enteras. Y tú que sigues esta narración, recuerda que nada de lo que aquí se cuenta procede del rumor humano, sino del eco eterno que se guarda en los cielos desde los días antiguos. Después de su martirio, la iglesia de Esmirna entró en una etapa de resistencia que sorprendió a todo el imperio. Hombres y mujeres que antes temblaban ante los edictos paganos ahora hablaban con valentía, como si el espíritu de Policarpo se hubiese derramado sobre toda la comunidad. No había reunión secreta donde su nombre no surgiera como un estandarte de fidelidad. Los ancianos repetían sus enseñanzas, los jóvenes imitaban su valentía, y los recién convertidos lo consideraban un testimonio viviente de que Jesús seguía obrando en medio de la persecución más cruel. Pero lo más sorprendente fueron los sucesos sobrenaturales que comenzaron a rodear la región. En varias ocasiones, durante la noche, los creyentes aseguraban ver luces caminando entre las tumbas, como si mensajeros celestiales patrullaran la ciudad. Algunos afirmaron escuchar himnos en idiomas desconocidos que resonaban entre los montes. Y siempre, en cada relato, la presencia de Policarpo parecía cercana, como si el cielo permitiera un destello de su gloria para fortalecer al pueblo que había dejado atrás. Se cuenta que un grupo de soldados romanos, enviados para reprimir a los cristianos, fue rodeado por un viento misterioso que los obligó a retroceder, pese a que no había tormenta ni razón aparente para aquel fenómeno. Al regresar asustados al fuerte militar, afirmaron haber visto una figura luminosa frente a ellos, de mirada firme y rostro pacífico. Ninguno supo explicarlo, pero los cristianos de Esmirna comprendieron de inmediato quién había intercedido desde lo alto. Porque la fidelidad de los mártires deja huellas que ni la muerte puede borrar. Al mismo tiempo, las ciudades vecinas comenzaron a sentir un despertar espiritual que sacudió las estructuras romanas. En Pérgamo, en Efeso, en Sardis y en la Odisea, los creyentes hablaban de Policarpo como símbolo del cumplimiento profético anunciado por el apóstol Juan. Muchos recordaban que en el Apocalipsis Esmirna fue mencionada como la iglesia que sufriría tribulación y muerte, pero que recibiría la corona de vida. Y ahora veían en Policarpo el cumplimiento vivo de esa palabra celestial. Su testimonio se convirtió en un sello de identidad para los cristianos de Asia Menor. Las autoridades romanas, viendo que su muerte no había detenido el avance del cristianismo, intentaron desacreditar su memoria. Se prohibió mencionar su nombre en público, se incautaron escritos que hablaban de él, y se ordenó vigilar a quienes lo recordaban abiertamente.
Pero, como siempre sucede cuando el imperio intenta silenciar la verdad, el efecto fue el contrario, el mensaje de Policarpo se volvió aún más poderoso. Como si cada intento de apagarlo lo hiciera brillar con mayor intensidad. Hubo, sin embargo, un secreto que solo algunos creyentes antiguos se atrevieron a conservar. Según ciertos manuscritos que circularon en pequeño grupo, Policarpo habría tenido una visión antes de su muerte en la que vio a Jesús caminando entre las iglesias de Asia, sosteniendo en su mano 7 estrellas que brillaban con un fulgor indescriptible. En esa visión, relato que pocos se han atrevido a narrar, el maestro le habría revelado que su muerte fortalecería no solo a Esmirna, sino al mundo entero, hasta los días en que el Evangelio alcanzara los confines de la tierra. Y aunque este relato no aparece en los textos oficiales, ha sido preservado en la memoria espiritual de aquellos que escuchan las voces del cielo. La persecución en Esmirna continuó durante décadas, pero siempre con una marcada diferencia. Cada creyente actuaba con la misma calma firme que Policarpo había demostrado ante los jueces del imperio. Cuando los romanos interrogaban a los cristianos, esperaban miedo, pero encontraban serenidad. Cuando los obligaban a renegar, esperaban desesperación, pero encontraban una paz inexplicable. La influencia de Policarpo se había convertido en un espíritu de unidad, valentía y resistencia que los soldados no entendían. Con el paso del tiempo, muchos líderes cristianos viajaron desde otras regiones para visitar Esmirna y escuchar los relatos que se transmitían de generación en generación. Documentos antiguos mencionan que algunos aseguraron sentir un calor espiritual al entrar a la ciudad, como si una presencia sagrada descansara sobre ella. Otros afirmaron que al orar en la iglesia donde Policarpo había enseñado, sentían que el ambiente se llenaba de una gloria difícil de expresar con palabras humanas. Esmirna se convirtió en un faro de fe para toda la cristiandad naciente. Y tú que sigues esta historia, debes saber que el legado de Policarpo no fue solo un acto heroico, sino una enseñanza profunda para todos los tiempos. Porque su vida afirma que la verdadera fidelidad no consiste en evitar la prueba, sino en mantenerse firme, aunque el mundo entero arda alrededor. Por eso su nombre ha sido recordado no como un mártir más, sino como una lámpara encendida por la mano del Maestro. Prepárate ahora para la última parte, porque en ella te revelaré el cierre de esta historia sagrada, aquello que conecta la vida de Policarpo con nuestro tiempo y con el propósito eterno que aún sigue desplegándose. Quédate hasta el final. Desde esta altura eterna donde el tiempo se pliega como un pergamino y las edades desfilan ante el trono del Altísimo, te revelo ahora la conclusión de la historia sagrada de Policarpo de Esmirna, el discípulo de Juan, aquel cuya fidelidad ardió más brillante que las llamas que intentaron consumirlo. Y tú que has permanecido hasta este punto, no lo haces por casualidad, tu espíritu ha sido llamado a recibir esta última revelación, destinada no solo a informar, sino a transformar el corazón de quienes buscan la verdad escondida entre las líneas del cielo. Después de los días de persecución, después del impacto espiritual que se extendió como un río de gloria desde Esmirna, la figura de Policarpo comenzó a adquirir un significado profético que trascendió los siglos. No era solo un mártir, ni un anciano valiente, era una señal viviente del propósito eterno de Dios para su iglesia. Su vida y su muerte se convirtieron en un mensaje que resonaría hasta los confines de la historia, recordando a todos que la fe verdadera es como el oro purificado por el fuego, brillante, indestructible y digno de ser presentado ante el Cordero inmolado. Las generaciones que siguieron intentaron comprender el alcance de su sacrificio. Documentos antiguos mencionan que ciertos líderes espirituales recibieron visiones en las que Policarpo aparecía como un testigo luminoso entre los mártires que rodean el altar celestial mencionado en el Apocalipsis.
Lo veían con un manto blanco, sosteniendo una corona que irradiaba una luz más intensa que las estrellas. En esas visiones, proclamaba el mismo mensaje que lo sostuvo en vida: permanece fiel, porque aquel que venció la muerte camina contigo. Y quienes recibían esas revelaciones afirmaban sentir un poder indescriptible que fortalecía sus almas en medio de los tiempos difíciles. Con el paso de los siglos, su historia viajó a través de manuscritos, sermones y relatos transmitidos de corazón a corazón. La Iglesia primitiva lo consideró un pilar espiritual, un ejemplo de integridad absoluta. Los primeros padres de la fe citaban su testimonio como si fuera una escritura viva, inspirando a comunidades enteras a resistir cuando la persecución reaparecía en distintas regiones del mundo. Y aunque muchos líderes surgieron después de él, pocos lograron encender un fuego tan profundo en la fe de las generaciones. Pero existe un aspecto poco mencionado, un detalle que rara vez se revela con claridad. Según ciertos escritos preservados por comunidades antiguas, Policarpo habría compartido con su círculo más cercano palabras que Juan le transmitió acerca del Maestro. Juan, el discípulo amado, le habría dicho que Jesús le mostró en visión que en cada época surgirían hombres y mujeres que necesitarían el ejemplo de alguien cuyo sacrificio fuera tan puro que sirviera como un faro en los tiempos más oscuros. Y que Policarpo sería uno de esos faros. Estas palabras, aunque ocultas para la mayoría, alimentaron la convicción de muchos creyentes durante eras de oscuridad espiritual. Aun cuando el mundo cambió y los imperios cayeron, el legado de Policarpo permaneció. En épocas de crisis, su nombre reaparecía. En momentos de decadencia espiritual, su historia era contada de nuevo para despertar conciencias dormidas. Y en tiempos modernos, cuando la fe parece diluirse entre las distracciones del mundo, su ejemplo sigue susurrando desde la eternidad: sé fiel hasta la muerte. Cada generación encuentra en él una invitación a mirar más allá del dolor y contemplar el propósito eterno que el Padre diseñó para sus hijos. Y tú, que escuchas estas palabras en este formato que se acerca a un video celestial, eres parte de ese llamado. No has llegado aquí por accidente. Algo dentro de ti buscaba una historia que encendiera el espíritu, que recordara que la fe no es un concepto abstracto, sino una llama que debe mantenerse viva incluso cuando los vientos del mundo intentan extinguirla. Policarpo no murió por un ideal vacío, murió porque conoció personalmente al Maestro a través del testimonio de Juan, y esa relación marcó su vida para siempre. Hoy, su historia resuena de nuevo porque la fidelidad sigue siendo necesaria. Quizás no enfrentes hogueras o tribunales romanos, pero sí luchas invisibles, dudas silenciosas, presiones que buscan apagar tu espíritu. Y en medio de todo ello, la vida del anciano mártir te recuerda que la victoria no consiste en evitar el fuego, sino en permanecer firme dentro de él, sabiendo que no estás solo. Porque, así como Jesús estuvo con él en su hora final, Él también permanece contigo en cada batalla interior. Antes de cerrar esta narración sagrada, quiero agradecerte por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar tu like y suscribirte, porque en este canal seguimos explorando los misterios más profundos de la Biblia, relatos que transforman, testimonios que iluminan, verdades que sostienen el alma. Y también te invito a dejar tus comentarios y testimonios abajo, para que juntos edifiquemos una comunidad donde la fe se fortalezca mutuamente. Que esta historia te inspire, te anime y te recuerde que no caminas solo. Que el Dios que sostuvo a Policarpo sostenga también tu vida. Y que esta frase final quede grabada en tu espíritu como un sello celestial. Cuando la fe es verdadera, ni el fuego puede tocarla.